Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Bueno, gracias por estar y gracias por haberme invitado acá a participar al Brand Day. Gracias a Tony y a Grandiosas por esta fabulosa organización de este evento tan interesante. Por mi parte, les vengo a contar un proceso de investigación y de cambio personal que estuve realizando en el último tiempo, que le di por llamar revolución industrial, después de muchas solicitudes, a veces de conferencias, de artículos, que me decían, bueno, ¿cuáles son las próximas tendencias para el año que viene sobre sostenibilidad, sobre envases, tecnología? Y realmente cuando me ponía a pensar, digo, ¿cuáles son las próximas tendencias del próximo año? Decía, realmente no hay una tendencia para el próximo año que al año siguiente vaya a perder vigencia, sino que acá estamos siendo testigos de cambios culturales y tecnológicos que están dando forma a una nueva industria, una nueva manera de producir y de diseñar bienes de consumo masivo. Y eso es lo que les quiero contar en este viaje. En este viaje por el tiempo, porque primero nos podríamos retomar al siglo I, a Roma. Si se pueden imaginar, ¿no? ¿Cómo podía ser la vida antes de los carros, antes de Internet, antes de los supermercados, ¿no? Cuando las personas producían, consumían bienes de consumo que eran producto de elaboración local, de mercados, de comercialización, intercambiando bienes. Y por ejemplo, una de las cosas más utilizadas, ¿no?, en Roma era el aceite de oliva, ¿no? El aceite de oliva como alimento, como ungüento, como protección para la piel, con muchas cosas, ¿no? ¿Y dónde se transportaba? ¿Saben dónde se transportaba el aceite de oliva? Claramente no eran botellas de vidrio que comprabas en el supermercado, ¿no? Sino eran en ánforas, ánforas de cerámica. Y las ánforas de cerámica tienen una vida útil, ¿no? Se rompen, son frágiles. ¿Qué pasaba con esas ánforas cuando estaban rotas? Cuando ya no servían para el propósito para el cual habían sido fabricadas. Bueno, a un emperador se le ocurrió que podían tirar todo por ahí, que no se preocupen, esas ánforas que ya no sirven, las podemos dejar todas por ahí. Y así se fue generando una acumulación de ánforas en desuso, eh, rotas, y en la actualidad es lo que hoy se conoce como el Monte Testacho, una montaña artificial en Roma. Sí, una montaña creada a partir de la acumulación de ánforas rotas. Podríamos decir, realizada por la acumulación de basura, de envases rotos que ya habían perdido su vida útil, acumulados en el medio ambiente. Claro que la cerámica es un material orgánico que proviene digamos, de la tierra y no va a generar una contaminación en el medio ambiente. Pero claramente no se degradó, pasaron miles de años, no se degradaron y bueno, creció vegetación, se acumuló tierra. Hoy en día es un montículo verde, ¿no? Pero si uno investiga y hurga un poco ahí debajo, es una acumulación de ánforas y esto no es demasiado diferente a lo que hoy conocemos como el relleno sanitario, que es básicamente enterrar eh, materiales en desuso que no se revalorizan y cubrirlos con capas de tierra, aislarlos para que no filtren los lixiviados digamos, y sustancias tóxicas, pero tranquilamente se van formando montes, testachos con esta acumulación. Esto como para entender un poco que el problema en el que estamos inmersos del tema de la acumulación de basura y del enterramiento de materiales proviene desde hace siglos, que no es un problema nuevo, ¿no? Incluso yéndonos un poquito más hacia la era moderna, ¿saben que la peste negra se llevó puesta a 60% de la población europea, ¿no? Una enfermedad que era transmitida por las ratas, por una cuestión también de falta de higiene, falta de conocimiento, pero empezó a hacer estragos en Europa y en la sociedad, ¿no? Empezando a tener que segregar y discriminar la gente infectada, porque sabía que esa gente infectada iba a infectar a otros.
fue una de las grandes pandemias a nivel mundial. Tuvimos una hace poquito en el 2020 y pudimos ver lo que era, que gracias a la información, ¿no? y a los cuidados que tenemos, pudimos sortearla de una manera bastante, digamos, menos trágica que lo que fue en el pasado. Ahora, ¿qué hacían con las personas? Eh, Obviamente las personas que pierden la vida empiezan a oler mal, ¿no? ¿Y cuál era la idea? Y quémenlos, ¿por qué? Por un lado, para terminar con el mal olor, por otro lado, para terminar con la enfermedad. Y eso se hacía incluso con la ropa de los enfermos para quemarla y evitar contagios, ¿no? Y estos galenos que aparecían con estas máscaras tan llamativas que ponían hierbas en la punta de la máscara para evitar el mal olor y tal, eran los que decidían qué hacer con esos cuerpos fétidos. Y claramente la idea de terminar con ese residuo, obviamente orgánico, ¿no? Cuerpos, una cosa trágica, terrible, no es tanto más diferente que la idea de quemar los residuos, ¿no? Que en algún punto es desperdiciar recursos. ¿Por qué? Porque tenemos materiales que podrían ser revalorizados y a veces no se pueden revalorizar y en algunos casos se puede recuperar quemando los materiales y generando energía, ¿no? Para por lo menos recuperar el potencial y el material calórico de esos materiales. O sea que también esto de estar quemando basura y generando este impacto con las humaredas tampoco es algo nuevo, ¿no? O sea, es algo que venimos arrastrando desde hace mucho. E incluso bueno, ya en el siglo XVII, en Gran Bretaña, con la revolución industrial, la creación de las máquinas a vapor, la quema de carbón para generar energía, potencia y todo el progreso que trajo y la mejora en la calidad de vida que trajo la revolución industrial, eh, probablemente en ese momento nadie se estaba preguntando si todas esas chimeneas estaban generando algún mal en el medio ambiente o iban a tener alguna consecuencia, algún impacto, ¿no? Nadie se imaginaba que esa acumulación de gases en la atmósfera podría llegar a aumentar la temperatura del planeta, ¿no? Porque son gases que ya están en la atmósfera, como el gas, el dióxido de carbono, el metano, pero que con la acumulación de la gran cantidad de emanación por la actividad humana y por, digamos, el mejoramiento de la vida de las personas, generan un impacto no deseado y un desbalance en el equilibrio natural de la atmósfera, ¿no? Que es retener mayor cantidad del calor del que hubiesen tenido en un periodo de tiempo muy corto, mucho más corto del que se hubiese dado naturalmente, como se fueron dando los cambios climáticos, que han habido grandes cambios climáticos, como ya sabemos, pero nunca en el tiempo ni en la acumulación que se están dando por nuestra actividad, ¿no? Todas estas consecuencias no intencionadas, ¿no? No intencionadas, no eran cambios intencionalmente malos, sino eran en pos de la conveniencia, de la mejora de la calidad de vida, generan hoy en día un cambio de era, no una tendencia, ¿no? Y un cambio de era porque estamos ante una revolución donde creo que vamos a refundar todo eso que veíamos desde la Roma antigua, desde la peste negra o desde la revolución industrial, con un montón de conocimiento y tecnología que hoy tenemos que nos permiten tomar decisiones y acelerar un cambio tecnológico que jamás en la historia lo hemos visto. Entonces, más allá de una tendencia, de cuál es la tendencia para el próximo año, yo creo que estamos frente a un nuevo comienzo. Pero acá quiero hacer una salvedad. ¿Por qué? Porque en muchas recomendaciones, uno dice, bueno, debemos comenzar por el principio que, bueno, claro, para empezar, iniciando con el pie derecho y viendo cómo hay que hacer las cosas. Pero ¿saben qué? En la revolución industrial yo creo que es al revés. ¿Por qué? Muchos de los problemas que hemos visto, desde el Monte Testacho, la peste negra o la de Revolución Industrial, el final fue el problema. No sabíamos qué hacer con esos residuos o con esas consecuencias del final. Entonces, en vez de empezar por el final, en vez de empezar por el principio, perdón, tenemos que empezar por el final. ¿Por qué? Porque grandes
gran parte de los problemas que hoy tenemos de que no sabemos qué hacer con las cosas en su fin de ciclo es porque no fue pensado el final, no fue pensado qué es lo que íbamos a hacer. Lo que en realidad fue pensado en automático, o lo enterramos, o lo quemamos, o hacemos de cuenta que no está. Y ninguna de esas tres posibilidades es viable, ni desde lo económico, ni desde lo ambiental, ni de lo social. Entonces, en vez de empezar por el principio, empecemos por el final. Hay que empezar a pensar en el final de las cosas desde el momento en que se producen. ¿Y cómo se hace eso? Claro, claramente acá empieza la economía circular, es la bla, bla, bla. Ya estamos todos hartos de escuchar de lo que es la economía circular y que no es una tendencia, que es lo que tenemos que cambiar. Yo también estoy harto de escuchar temas de la economía circular, no sé si ustedes, pero la verdad, yo ya estoy cansadísimo de todo el bla, 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 de bla, bla, bla. ¿Qué es la economía circular? Al final, no, porque cada residuo es un recurso y bla, bla, bla. Para ponerlo en claro y sacarle el palabrerío, realmente la economía circular es entrar en conciencia de cómo usamos, cómo diseñamos, consumimos y revalorizamos los recursos de nuestro planeta. Ni más ni menos que eso. Hay montones de explicaciones de lo que es la economía circular lineal y todos los fines de ciclo posibles, pero la realidad es que la conciencia final de todo esto es tener en cuenta que los recursos de nuestro planeta no son infinitos y que cada cosa que usamos y tomamos tenemos que pensarla como la estamos respetando y cómo se va a reinsertar luego en el sistema, cómo va a ser su final. La gran deuda pendiente desde la historia de la humanidad es pensar el final. No podemos pensar que el final es enterrar, quemar o hacer de cuenta que no existe. Nada de eso que vimos en la historia. No se puede volver a repetir esa parte de la historia y esto es un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Se dice que el 80% de los impactos se definen en la fase de diseño. Genial, entonces la culpa es del diseñador. El diseñador definió el 80% de los impactos en la fase de diseño. Ahora yo pregunto, ¿quién es el diseñador? ¿Quién es el diseñador del supermercado? ¿Quién es el diseñador del sistema de producción en masa? ¿Quién es el diseñador del petróleo? ¿Quién es el diseñador del basural? ¿Quién es el diseñador del esquema de recolección de los residuos? ¿Es un comercial? ¿Es un ingeniero? ¿Es un creativo? ¿Es un diseñador gráfico? Pobre diseñador gráfico. ¿Es un diseñador industrial? ¿Es un arquitecto? ¿Quién es? ¿Quiénes son los diseñadores del mundo? Si el diseño es tomar decisiones, ¿no? Tomar decisiones que nos ayuda a cambiar una realidad por otra. Tengo una situación, elijo cambiarla, diseño una solución, sea cual sea gráfica, sea estructural, sea industrial, sea organizar las cosas que están desordenadas en el cajón, una biblioteca. El diseño es tomar decisiones y las decisiones las tomamos todos los seres humanos y las tomamos según cómo interpretamos y vemos el mundo. 100% de los impactos son nuestra responsabilidad, desde lo que pensamos hasta lo que dejamos de pensar. Porque si nosotros pensamos en fabricar algo y que el final sería como se hizo siempre, enterrar, quemar o hacer de cuenta que no está, es una falla del pensamiento, no es una falla del diseño, es una falla de pensar que las cosas van a seguir siendo como eran antes y no pueden seguir siendo así. Entonces basta de decir que el 80% es de alguien y el 20% es de no sé quién, porque entonces el 80% es del diseñador y el otro 20% y no sé, del mundo, así son las cosas. Así son las cosas porque las pensamos así, porque las aceptamos y porque continuamos con ese pensamiento creyendo que es lo que está bien. Y ahí es donde este es el verdadero desafío y la verdadera oportunidad que tenemos, es en inventar todo el sistema de nuevo, es reacomodar el sistema para que el final no tenga que ser ese que es como, bueno, listo, cuando se termine de usar y bueno, habrá que tirarlo.
Y no existe. No existe más el habrá que tirarlo. No debería existir más esa palabra en el vocabulario. Todos somos los diseñadores del mundo, porque aceptamos o cambiamos la realidad, o tenemos que tomar partido. Si la aceptamos, tenemos que también estar conscientes de que estamos aceptando la realidad y elegimos no cambiarla. Otra vez, si aceptamos la realidad, tenemos que ser conscientes que elegimos no cambiarla. Si no, tenemos que cambiarla, elegir cambiarla. Ya sea, acá van a venir a decir, no, pero la inversión y hay que muchas cosas y la gente, todas las excusas que quieras. Si aceptamos, estamos eligiendo no cambiar. Si queremos cambiar, empezamos a ser responsables y a hacernos cargo de que hace falta un cambio. Y este es un cambio de decisión, es un cambio de actitud. O elegimos seguir como estamos o elegimos hacer un cambio. Sea, haga falta lo que haga falta, pero es una decisión. Para no entrar en desesperanza y empezar a tener una guía sobre qué podemos llegar a hacer, ahí viene el ecodiseño y algunas estrategias, ¿no? Algunas estrategias que nos marcan posibilidades, porque uno puede decir, uy, tengo que cambiar el mundo y ahora cómo hago. Bueno, vamos de a poco. Primero, hay una oportunidad en optimizar lo actual. Esto es mejorar lo que ya existe, en alguna dimensión, de alguna forma, en lo que se pueda. Yo sé, nunca va a parecer que es suficiente, pero si nunca elegimos cambiar la realidad, siempre estamos eligiendo aceptar, seguir como venimos. Y la realidad es que lo que tenemos que empezar es empezar a cambiar, aunque sea poco, aunque sea una cosa. Lo segundo es empezar a dar una idea de un desarrollo de diseño nuevo, darle una vuelta creativa, crear algo distinto, hacerlo diferente, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque una vez que podamos optimizar lo actual, nos podemos dar cuenta qué podemos cambiar en el medio. Es decir, esto podría ser distinto, ¿no? Y ahí ya se enciende la chispa de algo diferente, de algo creativo. Y mientras eso que optimiza lo actual está en marcha, se genera un cambio en el diseño que puede ser una evolución, que puede ser ese cambio necesario que estamos necesitando. Y tercero, esto nos va a dar un cambio de sistema, que es imaginar más allá de lo conocido. Es ese proceso en donde decimos, realmente acá damos un gran paso donde cambiamos el paradigma, ¿no? Porque sería buenísimo ir directamente al cambio de sistema, pero si no empezamos desde el principio, desde optimizar lo actual, de generar un cambio de desarrollo y diseño, no vamos a poder nunca lograr un cambio de sistema. Pero si empezamos de a poquito y vamos incorporando y vamos haciendo modificaciones, ahí vamos a ir por un mejor camino. La importancia de la comunicación es fundamental. ¿Por qué? Porque las palabras nos ayudan a cambiar la realidad. Las palabras cambian la realidad. Yo me acuerdo, en el 2020, cuando estábamos en la pandemia, empecé con el canal de YouTube y desde que empecé con el canal de YouTube, realmente el cambio que mi cabeza hizo fue diametral y fue contundente. Empecé a pensar las cosas distinto, empecé a hablar distinto, empecé a conectarme con personas de manera distinta y fue todo gracias a la comunicación. Y la comunicación cambia la realidad. La manera en que decimos y percibimos la realidad cambia diametralmente con la comunicación. O sea que es fundamental que todo lo que hagamos o lo que querramos hacer, lo comuniquemos, lo hablemos y podamos compartir con otras personas para que todos puedan conocer y saber lo que estamos haciendo, lo que estamos queriendo, lo que estamos buscando. Porque además necesitamos aliados, aliados que nos ayuden a concretar hechos, acciones, porque los hechos son comunicación en movimiento. Yo puedo hacer bla bla y decir todo lo que quiera, pero si yo no hago, no estoy demostrando mis dichos con mis hechos. Los hechos no se los lleva el viento. Esa es una realidad. Y las palabras sí. Entonces, si bien hay una gran importancia en el tema de la comunicación y las palabras, después tienen que seguir los hechos que nos ayudan a cambiar
la realidad y a contagiar con el comportamiento. ¿Por qué? Porque hay una cosa que tenemos los seres humanos que siempre queremos hacernos sentir queremos sentirnos como parte de algo más grande, ¿no? Que no estamos solo para desarrollar nuestra existencia y que podemos aportar algo. Y con el comportamiento colectivo, el cambio de comportamiento colectivo, estamos siempre de la mano con alguien más para que nos ayude a un cambio positivo y a contagiarlo. Y esa positividad siempre va a generar mejores resultados y un cambio de comportamiento colectivo es lo necesario para hacer un cambio en masa. La importancia de los cambios individuales es que se contagien entre todos para que sean cambios colectivos. No hay cambio colectivo si no hay cambio individual, ¿no? Y esa manera de contagiarnos entre todos es la única forma de poder generar un cambio realmente genuino y masivo. Una de las cuestiones que también recomiendo muchísimo es integrar la inteligencia artificial. Es una prioridad porque es un acelerador de nuestras capacidades. Miedo es no empezar a usarla. No hay que tener miedo de usarla. ¿Por qué? Porque puede potenciar nuestra creatividad. No la usemos para adormecerla. No le pedamos que la inteligencia artificial resuelva nuestros problemas para que no los tengamos que pensar, pero usémoslo como una aliada para ayudarnos a potenciar la transición y la velocidad del cambio que necesitamos. Es un momento histórico único que tenemos al alcance de la mano, prácticamente gratis. Todos los humanos lo pueden usar. No hace falta tener un conocimiento técnico, no hace falta ser un programador. Es una herramienta única, como hasta más masiva que lo que fue Internet en su momento, porque Internet no todo el mundo podía acceder. Hoy en día a la inteligencia artificial puede acceder todo el mundo de una manera súper democrática. eh, es imperativo empezar a usarla porque es un gran aliado para ayudarnos a navegar las aguas de las transiciones de la revolución industrial. ¿Qué hacer? Crear un plan y empezar. No importa lo poco que parezca. El viaje empieza con el primer paso. Todo viaje empieza con el primer paso. No hay que quedarse estancado pensando y pensando y pensando. Hay que hacer un plan y empezar, aunque sea corto, aunque sea lo poco que se pueda ejecutar. Todos generamos un impacto en este planeta. No podemos pasar por el planeta, por este mundo, sin generar un impacto. El tema es que decidamos qué tipo de impacto queremos tener y qué queremos lograr con nuestras acciones. Podemos tener impacto positivo, podemos tener impacto negativo. El impacto es una consecuencia inevitable, pero cada uno tiene en sus manos el poder de elegir qué tipo de impacto quiere generar. Así que usemos el diseño. Claro que sí, no estaba diciendo que el diseño no tenía que ver o no tienen que ver los diseñadores. El diseño nos ayuda a cambiar la realidad por otra, para reducir emisiones, reducir la generación de residuos, mayor optimización, mayor reutilización, mayor revalorización y mayor posibilidad para integrar la IA en nuestra actividad, en nuestra vida, en todo lo que hagamos para acelerar nuestra creatividad y potenciarla, no para adormecerla. Así que como hay que empezar por el final, les recomiendo eh, haciendo por lo menos una reflexión sobre esto que estuvimos conversando. Si les interesa, les puedo ofrecer este libro que estuve desarrollando en este tiempo, que se llama esta Revolución Industrial, donde cuento sobre el tema de los impactos, la contabilidad de carbono, las estrategias de ecodiseño, las estrategias de economía circular, casos, ejercicios, ideas, cosas para poner en práctica para hacer esta transición de los negocios, de las empresas, hacia un futuro donde haya un cambio total de la manera en que usamos, diseñamos y revalorizamos los recursos de nuestro planeta. Muchas gracias a todos.